Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales en la Cámara Peruana de Comercio Exterior. En esta oportunidad, en el curso Habilidades Gerenciales, en la unidad 5, que enmarca el diálogo y el liderazgo, tenemos el tema número 1, escucha activa y diálogo. Sin duda, habilidades gerenciales que marcan el horizonte del liderazgo del gerente, del gestor, del administrador, dentro de la empresa. Entonces, cuando el gerente se posiciona, cuando el gerente desarrolla una impronta, un performance, se trasluce en su escucha activa, en el diálogo que pueda generar, en el diálogo que pueda cuidar. Entonces, precisamente ese evento es el que vamos a revisar ahora, la habilidad gerencial de la escucha activa. Una habilidad socioemocional, una habilidad poderosa para el gerente, para el gestor, para el administrador, porque hoy en día la focalización de la atención al cliente, esta atención primera, aquellos operarios que están en primera línea, en contacto con el externo, con el exterior, con el mercado, con la demanda, en la primera línea de entregar el producto, en la línea decisiva del éxito o del fracaso de la empresa. Entonces, esa área es la que va a capitalizar y el gerente tiene que cuidar que en esa medida se potencie, se fortalezca esa primera línea, por ejemplo, en sus aspectos comunicacionales. Este departamento de atención al cliente es el primero que pone atención a esta habilidad socioemocional, a esta habilidad gerencial, a esta habilidad dentro de la administración de empresas. Entonces, lo que nos podemos preguntar es, ¿cómo podemos conseguir que nuestro cliente se sienta no solo oído, sino también escuchado y entendido en realidad y atendido? Que lleve el producto satisfecho, feliz, convencido de que se está llevando lo mejor, que calce el servicio a su necesidad, sabiendo que cubre todas sus expectativas, porque así ha sido esa relación de intercambio de información, de comunicación, con el operario de primera línea, con el gestor de la atención al cliente. Entonces, el cliente no solo lleva la satisfacción de que el servicio que está adquiriendo es de la mejor calidad, sino compatibiliza con su mundo. Siente que ha sido hecho para él y el producto también no solo está asegurado su calidad, sino está asegurado también su utilidad, está asegurado su decisión, lo lleva con mucha convicción. Esto depende de la escucha, de la calidad de escucha que se le haya entregado al cliente, porque en esa calidad de escucha se habrá entregado la retroalimentación, se habrá entregado lo que precisa el cliente y cómo es que se ha alimentado vivamente ese diálogo. Por eso estos dos temas están entrelazados, escucha activa y diálogo. Solo por espacios de comunicación, de conversación, de tema de habilidades gerenciales de nuestro curso, lo hemos disgregado. Entonces vamos a arribar primero escucha activa, una habilidad socioemocional de mucho poder y que tiene que capitalizar el gerente como una de sus habilidades gerenciales de primera línea. Stephen Covey dijo, muy pocas personas escuchan con la intención de entender. Esto nos puede suceder, eso sucede en el mundo, pero nos puede suceder en la empresa.
que solo escuchemos y ya estemos dando respuestas. Solo escuchemos y ya estemos entregando la sugerencia, cuando lo interesante de escuchar no es entregar inmediatamente una receta, sino más bien escuchar y adentrarnos en el emisor del mensaje, generar una retroalimentación de tal manera que el que nos traslada una inquietud, el que nos traslada una sugerencia, nos traslada una comunicación, sienta satisfacción de haber entablado un diálogo fructífero, productivo, un diálogo alturado, con calidez afectiva, que es capaz de generar un vínculo. Esto va a ser poderoso para el cliente, para nuestra relación de empresa con el cliente. Aunque Stephen Covey está más, digamos, direccionando a la información general, pero global. Pero nosotros lo estamos restringiendo a, por ejemplo, la atención de primera línea al cliente. Entonces estamos focalizando un aspecto comunicacional en la organización de modo más particular. Entonces nuestras palabras eh, entran por todos nuestros aparatos auditivos y también esas ondas ingresan en el emisor, en el receptor, pero no se trata solo de oír, sino se trata de poner atención a lo que se oye, entender lo que se oye, comprender lo que estamos oyendo. Entonces, eso ya es escuchar. Por eso es activa la actitud, por eso es activa nuestra disposición. No es un percibir por percibir. Entonces estaríamos percibiendo sonidos, oyendo sonidos, sino es escuchar, poner atención, concentrarnos, atender a un determinado sonido, escuchar. Entonces, más que oír, simplemente damos el salto gigantesco del oír al escuchar. Y el escuchar nos lleva a la comprensión, a la interpretación. En el caso de la empresa, a alcanzar esa necesidad, a satisfacer esa necesidad entregando nuestro producto o entregando nuestro servicio. Sumamente importante. Con esa inspiración comenzamos y vamos enmarcando escucha activa como una habilidad socioemocional fundamental para el gerente. Cuando estamos haciendo el curso de habilidades gerenciales, el gerente que no haga uso, que no haga gala de la escucha activa, lo más natural es que no solo denote poca cultura emocional, denote poca formación administrativa, poco conocimiento de las habilidades gerenciales, sino sobre todo no desarrolle las relaciones interpersonales saludables, las relaciones interpersonales requeridas para la conducción, para el ejercicio del liderazgo. Entonces la escucha activa se torna en una habilidad gerencial neurálgica, punto clave para su performance de gestor, de gerente, de director, de administrador en las empresas, en los negocios. Entonces, Daniel Goleman nos está entregando el marco en el que está nuestra habilidad socioemocional de la escucha activa como habilidad gerencial. Si nosotros la desarrollamos bien, él se refiere también a lo global. Todas las personas con habilidades socioemocionales bien desarrolladas tienen más probabilidad de sentirse satisfechas. Entonces, el gerente, cuando denota nivel, categoría en el uso de la escucha activa, entonces lo que nosotros estamos leyendo es un gerente de tal magnitud de satisfacción que él nada más con su actitud de escucha activa inspira, motiva, involucra, compromete, y eso es lo que interesa a la empresa. Él de por sí, con esta habilidad socioemocional, está satisfecho consigo mismo, su autoconcepto, su autoestima es elevada, y con respecto a los demás,
lo catapulta, lo lanza hacia la apertura, porque todos sabemos que ante el gerente nos sentimos bien, se está bien con el gerente porque tiene escucha activa. Entonces, un argumento, entonces una inquietud, entonces una sugerencia, un aporte, él está atento y para él es una pepita de oro. Entonces, el operario siente que su gerente, siente que su director, su administrador, valora su opinión, su idea, su perspicacia, su experticia y su argumento. Entonces, aquello valioso en la experiencia puede ser capitalizado por este gerente con tal habilidad, con tal magnitud de esta habilidad socioemocional de la escucha activa y puede entregar grandes feedback con respecto a los procesos para enriquecer los procedimientos, para agilizar los procesos y fundamentalmente para capitalizar los recursos y generar mayor rentabilidad y el logro de los objetivos y la consecución de la visión. La habilidad socioemocional, escucha activa, por ejemplo, como las otras habilidades socioemocionales del gerente, lo hace eficaz en su vida, en su profesión, en su empresa, en su negocio. Fíjense ese poder de la escucha activa. Nada más ir conociendo las características, ir conociendo los componentes, ir conociendo las técnicas de cómo desarrollar una escucha activa, productiva, eficaz en la empresa, hace que el gerente ya tenga todo un cúmulo de actividades, de percepción, de que es una gestión eficaz la que él desarrolla. Por su escucha activa, vamos leyendo eso, por ejemplo. Y favorece su productividad. Indudablemente, una escucha activa nos va a generar productividad, rentabilidad, eficacia, eficiencia. Entonces, todo ese cúmulo de valores que estamos leyendo ya, al entender la importancia, el valor de escucha activa, nosotros vamos a encontrar eficacia, vamos a encontrar satisfacción, vamos a encontrar productividad en la empresa, en el negocio. Y lo que sucede al revés es que si un gerente no hace gala de escucha activa, lo más natural es que nosotros pensamos que hay quiebres, hay fracturas en sus habilidades gerenciales, como un gerente llamado a escuchar a su gente no lo está haciendo, no es capaz de percibir esos argumentos, esas ideas genuinas, ese aporte, aquello que está en la experiencia y que puede revertir las situaciones, producir todo un giro de reingeniería, pero el gerente no tiene esa habilidad y no se gestiona todo ese movimiento tan favorable, tan maravilloso, tan óptimo, que está ahí, solo al activar la escucha activa. Entonces, lo que se pierde en la empresa, si es que el gerente adolece de esta habilidad socioemocional, es grande y el fracaso atisba y las fracturas están a la mano. Entonces, al desarrollar esta habilidad gerencial de la escucha activa, nosotros aseguramos un pensamiento convergente, aseguramos un pensamiento capaz de sinergizar todas aquellas opiniones en un punto común, que es nuestra visión compartida, ¿no? Entonces, existen un cúmulo de habilidades socioemocionales. Una de ellas es la escucha activa del gerente como una habilidad gerencial. Habilidades socioemocionales como para consigo mismo, para con los demás, para con nuestros desafíos. Pero por esta tarde, en esta sesión, vamos a hacer énfasis en esta habilidad socioemocional. Entonces, no es la única, pero es importante, es capital la escucha activa. Con nuestros desafíos hay habilidades socioemocionales, motivación, perseverancia, manejo de estrés, pensamiento creativo, pensamiento crítico, responsabilidad. El gerente lo va a tener que
digamos, dominar todo. De ahí depende si él nos lleva al éxito o nos sume en el fracaso. Entonces, su formación es sumamente importante. El coaching en el gerente de estas habilidades socioemocionales es capital, porque las habilidades socioemocionales favorecen a entender y manejar las emociones. Entonces, la escucha activa, ¿cómo capitaliza las emociones de los operarios, de los gerentes de mando medio, de los jefes de área, del administrador, del gerente de alta jerarquía? Establece y alcanza metas positivas. Entonces, las habilidades socioemocionales predisponen al recurso humano para el alcance de metas. Siente y muestra empatía hacia los demás. Es generar todo un movimiento de interés hacia el otro, escucha activa. Entonces, es mimetizarnos en su mundo, es desarrollar su cultura, comprender su lenguaje, sus intereses, sus motivaciones, sus argumentos, ideas, opiniones y capitalizarlos. Eso es escucha activa. Establecer y mantener relaciones positivas. Sin duda, el que desarrolla escucha activa llama a estar con él. Entonces, todos están a gusto con, y no por estar a gusto con el gerente es valioso la escucha activa, sino porque al estar a gusto con el gerente, un operario, un jefe de área, un gerente de mando medio, lo que nosotros tenemos es la sinceridad de la idea, la sinceridad, la transparencia del argumento, de la opinión, porque hay confianza, la escucha activa lo ha desarrollado, hay apertura, entonces no hay prejuicios, no hay cálculos sobre la opinión, sino la opinión viene pura, tal como se ha generado, porque sabemos que el gestor, el gerente, es capaz de sacar esa pepita de oro y llevarlo a la reingeniería. Entonces, sabemos nosotros que en la escucha activa el gerente está presto a recibir ese gran aporte, esa gran ayuda que viene de la experiencia. Y solo con la escucha activa se activa para desarrollar todos los procesos de innovación, todos los procesos de entendimiento de relaciones interpersonales. Entonces, se está bien en la escucha activa y demandan la implementación de toma de decisiones responsables inmediatamente, porque la escucha activa promueve la apertura a ideas auténticas, argumentos originales, opiniones genuinas. Entonces, tomamos decisiones sobre esto que estamos escuchando y es sumamente importante para la empresa. Por eso es importante capitalizar la escucha activa, como el proceso no solo de oír, sino de escuchar a la otra persona, mostrándole un interés auténtico por lo que nos cuenta, es volcarnos todo nosotros, todo el gerente, toda la gerencia se vuelca en la atención, en la comprensión al operario, al jefe de área, al gerente de mando medio y comenzamos a ingresar a su mundo técnico, especializado y comenzamos a gestionar aquellas ideas genuinas que están naciendo en ese entorno. Entonces la escucha activa en la gestión empresarial será completamente indispensable para un gerente o jefe de empresa, administrador, director. Lo más normal es que mencionemos algunas como liderazgo. Siempre hemos estado diciendo habilidades gerenciales, liderazgo, gestión de equipos, gestión de recursos humanos, talento de negociación, entonces crear alianzas, entonces generar impacto en la sociedad, en el entorno. Eso es importante para un gerente. Pero no hemos caído en la cuenta de que una habilidad tan importante como la escucha activa también genera ese mismo impacto del liderazgo, de la gestión de recursos humanos, de la gestión de mercadotecnia. La gestión de la escucha activa también es tan potente como el liderazgo mismo, tan potente como el marketing mismo. ¿Cómo lo vamos a justificar?
vayamos a la siguiente diapositiva y vamos a decir que la escucha activa es saber desarrollar el comprender a fondo y en toda la expresión el mensaje, los mensajes de quienes nos rodean. Fíjense esto, comprender a fondo y en toda su dimensión lo que nos vienen a comunicar, lo que nos vienen a entregar. Pero para eso nosotros hemos desarrollado como gerentes la habilidad gerencial de escucha activa, de poner todo nuestro ser al servicio a la comprensión del mensaje, a capitalizar, a gestionar esas pepitas de oro que están solo al activar la escucha activa, en el sentido de que si pongo atención a las ideas genuinas que vienen de atención al cliente, entonces todo el manual de funciones, todos los protocolos de atención al cliente sufrirán una reingeniería, porque es alguien que experimenta día a día cómo está atendiendo y qué mejoras propone, lo cual requiere escucha activa. Si nosotros capitalizamos ese qué mejoras propone el que está en primera línea, entonces nosotros inmediatamente implementamos como gerentes aquello que está sugiriendo, por eso decimos pepitas de oro, porque nosotros no tenemos contacto con el cliente cara a cara, porque somos gerentes, estamos en otras funciones. En cambio, el que está en la atención al cliente en primera línea, sí, está a diario con 300, con 400, con 800, con 1200 clientes potenciales. Y él está diciendo, se puede mejorar el servicio de esta manera. Nadie le hace caso, nosotros pensamos que nuestro protocolo generado en el escritorio, en el pupitre del gerente, da resultado, está medido, regulado, estadísticamente ya está aprobado. Y nosotros queremos que se aplique solo ese protocolo, cuando él nos está entregando que en una experiencia de atención a 1200, ese manual que nosotros hemos creado es insuficiente. Se puede fortalecer, se puede potenciar. Y él tiene una idea genuina, una pepita de oro. Y nosotros con escucha activa modificamos nuestro manual, nuestros protocolos y comenzamos a activar cómo atender a esos 1200 de mejor modo. Y nos está diciendo él. Y nosotros tenemos que generar esa escucha activa completamente. Capitalizar ese escenario. Entonces, he ahí la importancia de la escucha activa. Entonces, en la dirección empresarial, en la gestión empresarial, en los escenarios de la empresa, ¿qué tanto implica la escucha activa? Normalmente lo hemos concebido como algo que está invisible. En la imagen vemos una persona con un megáfono casi invisible. Escucha activa como diciendo atender a ese personaje casi invisible. Pero lo que ha sucedido en la empresa es que la escucha activa nada más se ha invisibilizado tanto que todos pensamos que es un proceso, que todos pensamos que es algo importante, pensamos que sí, hay que tenerlo en cuenta, pero está ahí casi invisible. Hay cosas más importantes como el liderazgo, la toma de decisiones, gestión del recurso humano, gestión de los recursos financieros, cosas sumamente importantes. Sí, y a veces hemos dicho, la escucha activa es tan invisible que ya casi no lo vemos y es relegado a segundo plano. No, tenemos que generar el rescate de la escucha activa. Un hábil gerente ha de empoderar la escucha activa, porque aquí tiene una gran riqueza. Aquí tiene una clave para el éxito de su propio papel, de su rol de gerente, su performance. Hemos dicho cómo combina sus habilidades gerenciales, nosotros entenderemos cómo es el gerente. Entonces, cómo escucha activamente y ya nos va dando cuenta de cómo está combinando sus habilidades gerenciales. ¿Qué idea tiene de escucha activa? ¿Cómo ha capitalizado? ¿Cómo ha potencializado?
para él no es invisible, es un proceso completamente visible, es un proceso capital, es un proceso importante en la empresa, la escucha activa. Y si no sucede eso, ¿qué podría pasar con alguien, un gerente, un director, un administrador que no ha desarrollado la escucha activa como una vía gerencial clave para su éxito? Lo más natural es que todo aquello que nosotros estamos denominando pepitas de oro en la, digamos, en el aporte, en la genuina generación de ideas, de opiniones, desde el mismo quehacer, si el gerente no puede capitalizar, entonces lo más probable es que al hacer oídos sordos a estas ideas genuinas, crea que él en sus manuales tiene todo ordenado, todo organizado y todo tiene que dar resultados. Y puede existir que desde el pupitre, aquello que se ha planeado, aquello que se ha organizado, no responde a la realidad. Y la escucha activa, precisamente, nos da ese giro a la realidad. Aquello que está en los manuales se puede mejorar, se puede potenciar, se puede fortalecer. Y ahí está precisamente el aporte de la escucha activa. Si no logramos esa escucha activa, nos perdemos todo ese mundo y estamos en un mundo imaginario de papeles, de manuales, de funciones que no funcionan en la realidad. Y en otros planos, operarios o departamentos, áreas enteras que no sean escuchadas, lo más probable es que no solamente nos perdamos de lo genuino de las ideas, de las opiniones divergentes, sino más bien se genere una fractura entre lo formal con respecto a comunicaciones informales, por ejemplo, que sí son importantes, valiosas para la organización, pero que no se están dando en tal nexo, en tal vínculo, que no podamos capitalizar esos procesos y podemos demandar desgaste de recursos, desgaste de personal, cuando todo ello se podría potenciar, capitalizar. Entonces nos perderíamos mucho. Aunque el liderazgo se ha potencializado y la escucha activa no tanto, pero la escucha activa sí tiene impacto en el liderazgo. La escucha activa incluso lanzará un modo de ser del líder. Entonces, no es nada más el líder el que impone, el que motiva, el que lleva la consecución de objetivos, pero a su modo, con su pensar. Un liderazgo que es capaz de buscar las metas, los objetivos a costa de todo, pero no satisface en realidad la gestión de recursos humanos, sino solamente es un buscar objetivos por objetivos, sin ingresar a las personas, sin ingresar a los procesos, sin ingresar al feedback, a la retroalimentación de la información. Entonces, el liderazgo se ejercerá de mejor modo con una escucha activa. Será una piedra angular del liderazgo la escucha activa. ¿Qué ejercicios prácticos existen para el desarrollo de la escucha activa? Entonces, la escucha activa en un escenario empresarial, valiéndonos un poco de esta imagen, es ingresar al mundo del otro, preparar toda nuestra mente, toda nuestra expresión corporal para escuchar. Entonces, dejamos de hacer otras actividades. No hay más acciones que solo oír. Oír más escuchar, comprender lo que estamos oyendo. Entonces, todos nosotros, todo el gerente, todo el director, todo el administrador, se vuelca en torno al escenario de la comunicación, de la idea genuina, del aporte, de la opinión.
Entonces estoy con el rostro y con los ojos en dirección a la persona que está transmitiendo un mensaje importante, una idea genuina. Eso es escucha activa. Entonces he dejado todo, mis informes como gerente, como director, como administrador, en el pupitre un momento, he dejado el celular para no estar coordinando, organizando, mientras voy conversando con un jefe de área, mientras voy conversando con otro gerente, sino he dejado un rato todas las comunicaciones y me centro en la comunicación principal. Dejo todo. Entonces eso es sumamente importante. Mostrar empatía con la persona que está transmitiendo el mensaje. Entonces ingresar a su mundo. Es un operario. ¿Qué noticias me trae? ¿Cómo es su rostro? ¿Qué emociones denota? ¿Cómo es su relación interpersonal conmigo? Entonces, ingreso al mundo. ¿Y qué está viviendo? ¿Qué sentimientos? Empatizar con él. Una habilidad gerencial importante. Entonces, cuido yo mis palabras, calibro mis palabras, pero también mis movimientos corporales, mis rostros en el gesto, mis gestos con las manos, todo mi lenguaje corporal, que es 85%, solo 15% se está transmitiendo en palabras, 85% se está transmitiendo en mi apertura, mi ojo completamente atento a él, mis gestos suaves, tranquilos, esperando sus informaciones y gestionando todo aquello que él viene a entregarme en sus emociones, sus sentimientos. Voy leyendo también rostro, cuerpo de él, de ella. Entonces, en esta escucha activa estoy desarrollando yo un ingresar a la persona del otro y voy verificando mi propia comprensión, porque no solamente es estar atento, tener los ojos fijos en el emisor del mensaje en este caso, sino más bien estoy entendiendo que estás entregando una idea de cómo optimizar la atención al cliente a los 1.200 con los cuales has interactuado ayer y ahora tú quisieras innovar, tú quisieras implementar esta mejoría. Estoy entendiendo que propones una nueva modificación en el manual, en el protocolo de atención al cliente. Ingresar en el entendimiento, no solo escuchar por escuchar la sugerencia, la opinión, sino ¿estoy comprendiendo? Sí, señor gerente, le estoy comunicando que nuestra atención podría ser mejor si nosotros tan solo tuviéramos 2 minutos por cliente para conversar y decirle las bondades del producto, del servicio. Tal vez de 1.200 podríamos conseguir una cantidad significativa de clientes que apuestan por el sí compro, pero con estos 2 minutos de conversar con él, entregarle las bondades, nos da una idea genuina, una pepita de oro y nosotros escuchamos y verificamos. Estoy entendiendo, comprendo, me estás diciendo, entonces quiere decir que yo estoy atento, concentrado y estoy gestionando su argumento, su idea, su opinión. Y eso es sumamente importante para un gerente porque estamos gestionando ideas genuinas en esos escenarios. En la escucha activa, en el único escenario en el que podemos captar aquello y que luego tenemos que implementar. El que hayan acudido a nosotros dice mucho de nosotros como gerentes, porque ellos nos conciben como abiertos al diálogo, abiertos a la escucha activa, empoderados de la escucha activa. Por eso han venido a nosotros. Agradecerle, te agradezco la confianza que tienes. Mira esos procesos, nosotros lo vamos a implementar, lo conversaremos con recursos humanos, te convocaremos a ti, afinaremos tus propuestas, lo llevaremos a un ensayo, vamos a ver cómo resulta, pero lo importante es generar avances en la atención al cliente. Entonces, él, que haya confiado en nosotros, que haya venido a la oficina, ya dice mucho de nosotros. Es que se confía en nosotros, es que se sienten escuchados. Entonces, además, entregarles
nuestra gratitud por esa confianza, entregarles mayor apertura, mayor seguridad para que existan más veces de esas que nosotros requerimos para implementar reingeniería en la empresa, para mejorar todos nuestros servicios. Y no podemos distraernos diciendo, ah, sí, bueno, sí, también Rufo, también Martín, la vez pasada dijo lo mismo, como diciendo, ya lo han dicho y bueno, no, sino más bien capitalizar, ver cómo podemos gestionar esas ideas genuinas, esos aportes, no ningunear, sino más bien empoderar esa idea. Qué interesante lo que propones. Vamos a promover una junta, una reunión con recursos humanos, vamos a ver cómo lo podemos gestionar, vamos a ingresar inmediatamente a la activación de esta implementación que estás proponiendo. Entonces, valorar, felicitar esta iniciativa y también gestionar los espacios. No se escucha del mismo sentido, en la misma valía, en todos los escenarios, sino existen escenarios para escuchar activamente de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a la gravedad de las informaciones que tenemos. No podemos escuchar por escuchar en cualquier espacio, sino administrar esos espacios también es sumamente importante. Entonces, vamos ingresando y hay técnicas que nosotros sugerimos para desarrollar la escucha activa en el gerente, en el director, en el administrador. Entonces, el no tener un contacto visual puede denotar que nosotros somos indiferentes y no nos llama la atención más esa idea, ese argumento, sino es algo más que está por ahí y que no tiene importancia. En cambio, si nosotros dejamos todo, celular, agenda, reportes, informes, y nos volcamos a escuchar, entonces lo primero que hacemos al desarrollar el contacto visual es darle la importancia, es ingresar a su persona a través de su ventana, sus ojos. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo nos está hablando? ¿Qué gestos? ¿Qué rostro? ¿Qué cuerpo? ¿Qué está expresando? Además de las palabras, 15%. Todo él está expresando, está comunicando. Nosotros tenemos que leer. Hay información valiosa en ese escenario. E ir asintiendo a lo que él nos dice, sin necesidad de entregar recetas, sin necesidad de entregar respuestas, porque es fácil, sí, muy bien, pero esto es así, comenzamos, el gerente comienza a explayarse. No se trata de explayarnos, sino se trata de escuchar las ideas genuinas, captar, entender, y ojalá se pueda implementar una mejoría para la empresa a partir de esa idea genuina. Entonces, sí, tienes razón. Ajá, claro. Entonces, dos movimientos importantes. Mirar fijamente con los ojos, contacto visual, ir asintiendo, sí, ajá, claro, tienes razón. Lenguaje corporal, inclinar nuestra cabeza, tal vez una palmadita en el hombro, qué sé yo. Claro, tienes razón, algunos gestos importantes en la mano, en el cuerpo, va diciendo que todo el mensaje, toda la opinión, toda la idea genuina que están haciendo es valorada. O sea, nosotros necesitamos gestionar ese escenario. En la técnica número 2, cuando ya hemos logrado el contacto visual y también asentimiento, la primera técnica, cuando ya hemos desarrollado el dominio de este escenario, de la escucha activa, podemos dar el salto cualitativo. Ya tenemos el dominio de escenario, es decir, hay contacto visual, hay asentimiento, nuestro cuerpo va apoyando nuestras ideas, entonces ya él tiene el ambiente de confianza, él sabe que es valorado. Además, no solo nos contentamos con que él es visto, atendido concentradamente, él es valorado, sino lo que más interesa es realmente qué mensaje está trayendo. Definir
nuestros conceptos, definir nuestros mensajes claramente, con precisión de qué estamos hablando y qué se va a implementar. No se hable más de este tema, sino aquí y ahora. Se determina el nivel de comprensión, el nivel de gravedad, el nivel de implementación que requiere. Entonces, en esta conversación, en esta entrevista, es como nosotros vamos a generar todo un proyecto de reingeniería. Entonces, se definen los términos. Esto ya es un salto cualitativo. Ya no es solo mirar a los ojos, ya no es solo asentir, ya no es solo manifestar valoración de su idea, sino sobre todo es comprensión, definir realmente lo que estamos tratando y luego hacer un resumen. Bien, tendremos entonces que hacer un ajuste en nuestros protocolos de atención al cliente como tú indicas. 2 minutos para conversar lo más ágil posible del producto, del servicio que nosotros entregamos, ofreciendo todas las bondades, haciéndole ver todos los detalles. Eso tú nos dices que asegura que alguno que dijo no podría decir sí al producto. Hagamos la prueba. Entonces, resumir todo lo que se está generando como una retroalimentación de lo que tenemos ya como protocolo y revisión de los protocolos y ajuste y mejoría. Y se fortalece, se potencia, se capitaliza el recurso humano. Entonces, ese otro movimiento es importante. Un salto cualitativo a la definición y al resumen del mensaje de lo que se está tratando. Una técnica tercera es la del espejo. Dice que nosotros reforzamos en la escucha activa todo aquello que viene a traernos nuestro emisor, en este caso, el mensaje que nos viene a entregar, desarrollando gestos que él también está desarrollando. Entonces, él desarrolla un gesto de confianza porque se acerca a nuestra oficina, piensa que va a ser escuchado, piensa que su opinión es valorada. Nosotros con nuestro cuerpo, de modo espejo, también desarrollamos esa confianza con naturalidad y le transmitimos con todo nuestro cuerpo, en esa actitud de espejo, que sí, lo que ha pensado es cierto. Aquí encuentra el apoyo, aquí encuentra la valoración. Entonces hacemos algunos gestos de seguridad, algunos gestos que él está desarrollando, dice, si él se comunica con nosotros con las manos, expresando vivamente lo que nos viene a comunicar, nosotros también, con las manos, y él ve que la respuesta es genuina, que la respuesta, que estamos en sintonía. Fíjense ustedes, si él sonríe, nosotros también sonreímos, generamos la confianza. Si alza las cejas, nosotros también alzamos las cejas, nosotros también asentimos y vibramos en su conectividad. Entonces habremos ganado nosotros no solo confianza, sino tendremos su seguridad. Y lo valioso que quiere comunicarnos, nos lo hará, porque encontrará en nosotros la persona ideal para entregar lo valioso que está trayendo. Y nosotros como gerentes, como directores, administradores, solo nos quedaría implementar las medidas. Al fin y al cabo, nosotros tenemos que también revisar qué le aporta la escucha activa a una organización. Entonces ya estamos cayendo en la cuenta de que hay aspectos sumamente importantes de la escucha activa y hay técnicas, hay estrategias, hay recomendaciones y vamos ingresando en un mundo de cómo es que capitalizamos la escucha activa en la empresa. Lo peor que nosotros podemos hacer como gerentes, como directores, como empresarios, como administradores, es evadir de una situación difícil. Es natural que cuando alguien sugiere, da una opinión, una idea para mejorar, podemos capitalizarlo y podemos ir sin prejuicios y podemos implementar la mejoría. Pero resulta difícil escuchar activamente cuando las situaciones no son así de favorables
y de bondadosas, sino más bien de negativismo, más bien de prejuicio, más bien de conflicto. Entonces, una situación difícil pone a prueba toda nuestra habilidad gerencial de escucha activa, porque nosotros también somos seres humanos y podemos dejarnos llevar por la emoción, nuestro impulso a actuar inmediato. Entonces podemos no controlar nuestras emociones y podemos echar a perder todo aquello que ha podido ser genuino, gestionado, equilibrado. Entonces, como gerentes tenemos que hacer gala de esa gestión de emociones, tenemos que hacer gala de esa escucha activa y está a prueba nuestra habilidad gerencial en los momentos más difíciles, en los momentos en que ya es insostenible, digamos, el diálogo y priman las emociones. Aquí nosotros tenemos que poner a prueba nuestra habilidad gerencial. Equilibrar primero las emociones, irnos al mensaje, irnos al meollo del asunto, no a las personas, no a las emociones, sino a lo que realmente nos interesa, la organización, la empresa, las opiniones para la empresa, las opiniones para la rentabilidad, las ideas para la productividad. Esto es lo que nos interesa. Todo lo demás son componentes secundarios en este momento de crisis. Nos concentramos en lo principal, en lo primordial. Incluso nosotros sacamos de nuestra vida aquellos impulsos que quieran dominarnos, la ira, la ansiedad, el estrés. Entonces, erradicamos y comenzamos a centrarnos en lo que es real. He ahí la fortaleza de la escucha activa. Entonces, deponemos todas las armas y comenzamos a oír, a escuchar argumentos, ideas para la empresa que denotan crecimiento de la empresa, que denotan mejoría, implementación. Escuchamos. Porque muchas veces nuestros operarios, nuestros jefes de área necesitan ser escuchados. Y si nosotros, como directores, como empresarios, administradores, como gerentes, no hacemos este ejercicio de escucha activa, no aplicamos estas técnicas, lo más natural es que tengamos descontento, también desconcierto, desmotivación y conflictos. Lo que no queremos es precisamente todo lo que hemos mencionado. Porque una empresa con conflictos, con desconcierto, con descontento, no tiene ni un rumbo. No podemos ni siquiera cómo cohesionar estos dos mundos. El gerencial, que no tiene ni un conflicto, con los operarios, que tenemos conflictos. ¿Cómo resolvemos? Naturalmente, la escucha activa es un elemento capital para estos escenarios de crisis. Porque hay demandas que comprometen la rentabilidad de la empresa, la productividad. Hay demandas que paralizan, hay demandas que no permiten el avance, nos sumen al fracaso. Entonces se tienen que tomar decisiones a través de la escucha activa. Entonces, la negociación, entonces la resolución de conflictos, otras habilidades importantes en el gerente entrarán a calar y la escucha activa será el punto que dispara nuestro interés hacia ellos, para la resolución de esos conflictos, para la gestión de esa crisis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escuchar de modo atento, de tal manera que transmita seguridad. No es oír por oír, sino es escuchar activamente. Entonces transmite seguridad. Bien, hay graves demandas, hay situaciones que nos permiten cohesionarnos, reunirnos y tratar estos temas de modo alturado. Buscaremos todos ganar, ganar. Cada uno expondrá sus intereses, ellos intereses de sociedad, de sindicato, nosotros como gerencia, intereses de empresa, intereses de rentabilidad, productividad.
cómo podemos ceder cada uno y cómo podemos ganar todos y cómo podemos cohesionarnos al final sin fracturarnos. Resolver el conflicto de modo democrático. Entonces, de tal manera que se valora al operario, de tal manera que no se quiebra los intereses de la empresa, entonces todos llegamos a buen puerto. Pero tenemos que partir por la escucha activa, el diálogo, la participación y generar un consenso. Solo así el clima laboral estará asegurado. Solo así la organización, la estructura organizacional estará estable, equilibrada. Entonces, hay una casuística que tenemos que revisar, porque ya tenemos el panorama de la escucha activa, su importancia, las técnicas, las estrategias, dibujado de modo específico. Ahora, entonces, ¿cómo desarrollamos escucha activa? Por ejemplo, después de la conversación de ayer con el tutor, creo que voy a estudiar aeronáutica en lugar de sociología, fíjense. Entonces se había propuesto estudiar sociología, pero conversando con el tutor va a cambiar a aeronáutica. Aeronáutica en lugar de sociología. Parafraseamos para empezar demostrando interés. Entonces alguien nos comunica y nosotros parafraseamos. Es decir, le vamos indicando que sí estamos comprendiendo lo que nos está diciendo, sí estamos entendiendo el mensaje. Esto es escucha activa. No es solo oír por oír, sino es realmente desarrollar ese feedback, esa retroalimentación. Estoy entendiendo que vas a estudiar aeronáutica, pero antes nos habías dicho que ibas a estudiar sociología. O sea, ya estoy en tu mundo, ya estoy entendiendo tus comunicaciones, tus mensajes. Y luego adentro con otra pregunta. Ingreso al mundo. ¿Por qué este cambio de opinión? Pido más información. Entonces, activo más vértices de comunicación. Entonces, él viene a profundizar, él viene a explicar, viene a argumentar. Entonces, se produce el diálogo. Y ahí nos contará qué le dijo el tutor, nos contará cuáles son las bondades de la aeronáutica con respecto a la sociología, etc. Y entramos al plano personal. Sin embargo, crees que te vas a arrepentir y estás insegura, ¿verdad? Reflejas sus emociones de incerteza, leer sus emociones. Te veo compungido, qué feliz te veo hoy, con qué alegría me dices esta información, de la misma manera te lo recibimos porque para nosotros es importante tu opinión, valoramos tu acercamiento a la oficina. Entonces, gestionamos sus emociones, comprendemos sus emociones, valoramos sus emociones, vibramos con sus emociones. Es posible siempre, he querido estudiar sociología, pero tal vez mi tutor tenga razón y sea una equivocación. ¿Qué piensas que ocurrirá si decides no estudiar sociología? Le haces pensar en las consecuencias de su decisión. Ingresamos a la persona y le vamos diciendo tales posibilidades. Entonces ellos entran en una confianza tal que nos van dibujando todo su mundo y nos van entregando todos los detalles de la argumentación, de la idea. Lo desarrollan con nosotros y eso es lo que nosotros queremos, que desarrollen toda la idea, que comprendamos nosotros lo que quieren traernos como mejoría en la empresa, como idea genuina y que lo desarrollen a cabalidad, no solamente con una idea salida, sino más bien desarrollada, estructurada. Entonces nosotros queremos ingresar a lo profundo, a lo realmente valioso. ¿Y cómo lo podemos implementar? Dependerá de eso, de la comprensión de la comunicación que nos está entregando. Clarificar el pensamiento, el sentimiento de todo lo que nos está comunicando. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora cuando has ido tomando las decisiones que tú creías convenientes sin pedir consejo a nadie? Hacerle caer en la cuenta de que hay consecuencias, hay efectos que se viven de una toma de decisión. Entonces, ingresar en el mundo del otro con posibilidades, con advertencias, con sugerencias. ¿Me puedes poner un ejemplo? ¿Me puedes decir cómo es que mejoraría el manual de atención al cliente con tu experiencia de ayer
cuando atendiste a 200 clientes y en qué mejoraría eso que tú nos estás planteando. Entonces, que él nos entregue realmente lo valioso, realmente la idea genuina que nosotros tenemos que implementar. Sí, tienes razón, sí, lo vamos a desarrollar, a sentir, apoyar y gestionar eso valioso que nos viene a traer. Entonces, damos un salto al diálogo y la escucha activa, hemos dicho, nos ingresa a un círculo del diálogo. Un diálogo gestionado, un diálogo calibrado de mejor modo, porque es entender a la otra persona. Entonces se ha generado un escenario en el que sí estamos profundizando en ideas, estamos requiriendo respuestas y preguntas, entonces estamos en un diálogo productivo, en un diálogo de la empresa. Entonces, lo que nosotros queremos es que esa productividad, que ese diálogo nos genere acciones efectivas, que sirva para algo. No es un dispendio de tiempo, no es una cháchara de recreo, sino más bien es una conversación profunda que viene a generar implementación, reingeniería, viene a generar innovación. Entonces, generamos todo un escenario de emisión, de recepción del mensaje con su retroalimentación en un escenario, en un espacio de respeto, en un espacio de valoración, en un espacio de confianza y en el caso nuestro de jerarcas, de gerentes, de administradores, de felicitación y de capitalización de aquello que nos viene entregando. Entonces, nosotros tenemos que ser facilitadores de esas acciones que generen armonizar constructiva y efectivamente diversas opiniones. Entonces, no será una única opinión, existen diversas opiniones, juicios de valor, a veces contrarios, divergentes, pero nosotros tenemos precisamente como tarea, como gerentes, hábiles en las habilidades gerenciales, capitalizar, gestionar esas opiniones divergentes y sinergizarlas, convergerlas en nuestra visión compartida para lograr lo mejor de todos los aportes, sin recriminar ni uno ni otro, sino dando lugar en el diálogo a todas las vertientes y lograr un consenso y generar una idea de mejora para todos nosotros en un diálogo empresarial, capitalizando estas conversaciones efectivas. Entonces, ese diálogo tiene características. Para que sea conversación efectiva, el diálogo empresarial tiene que ser un diálogo de respeto, un diálogo que vele la dignidad de cada uno de los interlocutores y genere confianza. Hemos dicho, se está bien con el gerente, se está bien en esta oficina. Por eso vienen a agradecer esa confianza y generar que haya más y generar, gestionar aquello que se viene a implementar. Hay reglas para un diálogo empresarial, para capitalizar este diálogo empresarial. En primer lugar, tenemos que quitar todo aquello que sea rotular, etiquetar, darle un nombre a algunos procesos, a algunas personas, a algunas acciones, prejuiciar, es decir, mitificar, saber que eso siempre ha sido así. Eso nosotros ya lo conocemos. Tipificar. Cuando lo que tiene que hacer el gerente, el gestor de la empresa, es precisamente aperturar hacia la innovación continua, hacia la mejoría. No hay rótulos, no hay etiquetas, no hay cosas estáticas, todo está en movimiento, todo está en gestión, todo está en capitalización, todo está en fortaleza, todo está en diálogo, en aporte, en opinión, en idea, en crecimiento. Entonces, generar esa cultura organizacional del diálogo en la empresa va a ser sumamente importante. Es la primera regla.
No hay rótulos, no hay etiquetas, no hay definiciones para siempre, sino todo está en un proceso de reingeniería, en un proceso de reconversión, en un proceso de innovación, en un proceso de mejoría, siempre. Entonces, eso nos va a dar inmediatamente resultados en el alcance de los objetivos, porque siempre estamos avanzando, no nos hemos estancado ni estamos en el retroceso, en el fracaso, sino siempre estamos avanzando, innovando, y el diálogo se está dando así, de modo respetuoso, de modo valorativo, de modo generando la confianza. En la segunda regla en el diálogo es que nos concentramos en ir generando una clara diferencia entre observación y opinión. A veces lo hemos concebido como sinónimos. Entonces, una observación es una opinión. Y se disfraza la opinión como una observación. Entonces, lo que acontece es que una opinión personal propia, por ejemplo, me parece malo este producto, se convierte en una opinión generalizada y sin propietario. Este producto es malo. Solo a una persona le pareció malo, pero ya se generaliza, este producto es malo. Entonces, una opinión no es lo mismo que una observación. El gerente, el director, deberá crear un ambiente adecuado para expresar y procesar opiniones en forma positiva, sin participación de los egos. Entonces nos concentramos en la sugerencia para la implementación de las mejorías, para la implementación de la innovación, de la reingeniería. No nos concentramos en las personas, no nos concentramos en los rótulos, sino más bien en el proceso de mejoría, no en las personas, sino en los procesos de mejoría. Entonces, qué interesante. Esto ha de gestionarlo el gerente. Y lo que tenemos que hacer es dialogar, no es debatir, no es discutir, sino tenemos que dialogar. En la empresa tenemos que dialogar, solucionar problemas, prevalecer en argumentos. No se trata de personas, no se trata de prejuicios, de mitos, sino argumentos, y se toma decisiones promoviendo las conversaciones efectivas. Entonces, no se imponen las opiniones, no se imponen los argumentos, no se imponen las medidas por subjetivismo, sino se imponen por argumentos, por opiniones fundamentadas, fundadas en la experiencia, en la tecnología, en lo técnico, en la especialidad. Entonces se toman decisiones basadas en argumentos, no en personas, no en subjetividad, sino en argumentos objetivos, contundentes, fehacientes, estadísticos. Entonces el diálogo se torna sin mayor subjetividad, es decir, genera una valía en todo el universo de la comunicación, pero en base a argumentos, no en base a las personas. No nos fijamos en las personas, sino en el argumento y en la mejoría que estamos implementando. El verdadero diálogo empresarial se da del griego dia, logos, hacia el significado, hacia el conversar, hacia la información. Entonces se busca la verdad, no por la persona, no por los subjetivos, sino la verdad está sostenida en argumentos, está sostenida en juicios, en opiniones que refrendan. Entonces, en base a esto, tomamos la decisión. Y en el diálogo no necesariamente debemos tomar acuerdo, ponernos de acuerdo en algo, sino generar confianza, respeto, comprensión, liberándonos de miedo, de prejuicios, etiquetas en la primera regla, modelos mentales ocultos que suelen guiar nuestro comportamiento improductivo y negativo en las reuniones. Entonces,
Según esto, hay empresas herméticas, no abiertas al diálogo, no abiertas a la escucha activa y organizaciones abiertas. Organizaciones abiertas al diálogo. No sienten miedo a la interacción con otras organizaciones. Tampoco dentro de ellas, con el cliente interno, no sienten miedo. Gerente con operario, gerente con jefe de área, están dispuestos al diálogo porque son organizaciones abiertas. Están dispuestos a la escucha activa, son organizaciones abiertas. Organizaciones de empresas ni están dispuestas al diálogo empresarial de negocios con otros, con la competencia, ni están dispuestos al cliente interno. Entonces, las jerarquías se mantienen, no hay un diálogo fluido, no hay una escucha activa fluida. En el abierto se oxigenan adecuadamente todos los procesos. Y las empresas herméticas desarrollan culturas obsesivamente ensimismadas, solo jerarquizadas, solo dados a lo formal, sin ápice para la innovación, para la reforma. Entre los dos extremos de una organización abierta con una organización hermética, existe una organización capaz de observar, capaz de absorber lo mejor de su entorno a través de los oportunos instrumentos de formación, coaching, entrenamiento, recursos humanos. De ese modo obtienen palancas para realizar mejorías. Hemos estado en todo momento mencionando cómo una idea genuina puede desarrollar mejorías en la empresa, en la estructura, en el diseño organizacional, desde la experiencia. Fíjense ustedes, la escucha activa, el diálogo, nos entrega esa maravilla. Y si no desarrollamos diálogo, no desarrollamos escucha activa, lo más probable es que terminemos como estas 500 organizaciones que se han venido trabajando y el 2% de ellas han dilapidado el alma y han seguido caminando como normal. Entonces, puede suceder que nosotros aniquilemos la actividad de la empresa y pensemos que estamos bien y sigamos caminando. Eso quiere decir. Entonces, la misma jefatura, la misma dirección, la misma gerencia piensa que está marchando bien, pero si no hay escucha activa, si no hay diálogo, lo más probable es que la muerte de la empresa, la muerte, digamos, en sentido figurado, al gerente, al director, ha llegado y nadie se ha dado cuenta, nadie ha detectado su presencia, nadie se comunica, nadie es escuchado. Entonces, fíjense ustedes, es como no estar en la empresa, es como no existir. Entonces, hacerse del diálogo, hacerse de la escucha activa es como también regenerarse del director. El gerente ejerce presencia en la organización porque escucha activamente y ejerce el diálogo. Entonces tenemos la presencia real, física del gerente. Entonces, cómo el performance del gerente, su liderazgo, su carisma, su impronta, con la escucha activa, gana existencia. Es decir, realmente se siente que está ahí, que es valioso, que coopera, que colabora, que implementa. Se tiene razón de la existencia del gerente, porque escucha, porque ha propiciado diálogo, porque ha gestionado esos escenarios con su habilidad gerencial y ha logrado capitalizar estas ideas genuinas para la mejoría de la empresa, que es el aspecto fundamental de la escucha activa y del diálogo en el negocio, en la empresa que está llevando a cabo este líder, el gerente, que hace gala de estas habilidades gerenciales, como la escucha activa y como la gestión del diálogo en la empresa, para bien y para generación de ideas genuinas e implementación de cambios de reingeniería a partir de esas ideas desde la escucha activa, desde el diálogo. Les agradecemos
en esta oportunidad en la Cámara Peruana de Comercio Exterior, habilidades gerenciales.